Bienvenidos a este tercer programa especial sobre las actividades del Festival Aleph, Festival de Ciencia y Arte. Y en esta ocasión nos acompaña Antonio Vázquez y Octavio Valenzuela. Son dos investigadores del Instituto de Astronomía y vamos a hablar justamente hoy sobre la inteligencia artificial en la astronomía. Para ello tendremos una conversación también en el programa del Aleph, en el pabellón de la biodiversidad, sobre este mismo tema. Vamos a una cápsula y volvemos a este diálogo. Hi everyone. I want to invite you to see me in Mexico City at the amazing El Aleph Art and Science Festival on May 18th at 5 p.m. I'm going to be sharing war stories of 25 years using artificial intelligence to build better people. So come see me May 18th at the Alfonso Caso Auditorium, the old science faculties in the central campus of the university. It will be amazing, and I will share my latest research, doing everything from using AI to predicting postpartum depression risk to building AI that can make teams smarter and more innovative. It will be a fascinating discussion, and the best part will be when I stick around and answer everyone's questions. Come see us in May. Regresamos. Muy bien, pues Antonio, Octavio, vamos a tener justamente una charla con ustedes, por supuesto, y también algunos otros invitados del Instituto de Astronomía para abordar cómo se usa, cuáles son los alcances de la inteligencia artificial en la astronomía, que bueno, supongo, y lo veremos durante esa charla, es una disciplina que recurrentemente usa estas herramientas. Y bueno, pues creo que es muy, muy interesante conocer cuál es el día a día del uso de las mismas en una actividad pues tan relevante y sobre todo con una necesidad, me parece, del uso y desarrollo de estas herramientas. Empezamos, Antonio, contigo. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial, Antonio, en la astronomía? Mira, afortunadamente la tecnología nos ha permitido tener mejores telescopios y en general aparatos que nos ayudan a observar el universo con un gran detalle que no habíamos alcanzado anteriormente. Entonces, gracias a esto, se han desarrollado grandes proyectos en los cuales se observan no solamente unos cientos de objetos como se venía haciendo tradicionalmente en astronomía, sino que ahora ya empezamos a hablar de millones de objetos, tanto estrellas, galaxias, otro tipo de objetos. Entonces, para un astrónomo, procesar esa información resulta siempre algo difícil, ¿no? Existen las técnicas, por supuesto, que se han desarrollado para analizar estos objetos uno por uno, pero el problema viene es cuando ahora necesitamos analizar estos millones de objetos, ¿cierto? Entonces, gracias a esto, la inteligencia artificial juega un papel fundamental para nosotros, para poder rescatar la información que hay en esos datos, en esas imágenes, y de ahí generar conocimiento. Entonces, la inteligencia artificial realmente ha venido a caernos muy bien en astronomía, justamente con nueva tecnología, nuevos datos, y tratar de explorar todo lo que se pueda y sacar nueva información de ahí. Octavio, el recabar, digamos, esta información, el tener procesos de sistematización de la información a la que se accede cuando en esta práctica de observación del universo se lleva a cabo, ¿cuáles son específicamente esas herramientas? O sea, son herramientas que son, digamos, dispositivos alternos al telescopio, perdón. Son herramientas de dispositivos solamente de procesamiento de datos. ¿Qué tipo de herramientas son las que tenemos ahí? Sí, hay de varios tipos, ¿no? Una que me parece impresionante
y que se usa no solo en astronomía, se utiliza en medicina, en sistemas complejos que están, por ejemplo, en fábricas. Es, por ejemplo, uno de estos censos del cielo, que se llama el proyecto del Observatorio Vera Rubin, del cual la UNAM es partícipe. Su telescopio tiene un sistema que va analizando una serie de diagnósticos en tiempo real del telescopio para tratar de detectar la posibilidad de una falla mucho antes de que esta ocurra. Y esto también se aplica, por ejemplo, a medicina o cuando sistemas complicados en una fábrica, si uno quiere anticiparse, digamos, a una falla catastrófica, aquí se utiliza. Ya en términos de los datos, sí es un poquito más procesamiento después de que se obtiene. Por ejemplo, algunos de estos censos van a recabar información de 20,000 millones de galaxias o 17,000 millones de estrellas. No podemos imaginarnos viendo una por una. Sin embargo, y bueno, y de hecho Antonio trabaja en esa parte, él quizás puede comentar más, pero podemos entrenar algunos de estos algoritmos para reconocer qué es una galaxia, clasificarla, y algo que sí ya cae más en la parte que yo trabajo, con esa estadística tan grande podemos detectar anomalías, podemos clasificar los objetos y ver si hay descubrimientos nuevos. Y es a lo que se está preparando mucho la comunidad astronómica, ¿no? ¿Será que en ciertas combinaciones no hemos observado lo suficiente? Y ahora con esta nueva generación de datos astronómicos y con estas herramientas vamos a detectar nuevos tipos de estrellas, de galaxias, de supernovas, de planetas. Y eso es lo que tiene muy emocionada, ¿no?, a la comunidad astronómica y muy activa acercándose a la gente de inteligencia artificial. Suena fascinante. ¿Cuántos miles de millones de galaxias tú has podido pues dimensionar, notar en tus propios estudios, Antonio? Ahora entiendo el uso de estas herramientas. No es visualización, son cálculos. Bueno, quizás sí son visualizaciones, pero a partir de estos cálculos que las mismas herramientas te van proporcionando y van dimensionando esa inimaginable cantidad de espacio, tiempo, masa, ¿no? Mira, uno de los problemas importantes en astronomía era justamente la clasificación, en particular donde yo trabajo, que es la clasificación de galaxias, es fundamental para entender la evolución de estos objetos. Entonces ya desde Hubble, justamente en 1920 aproximadamente, él diseñó un esquema para clasificar estos objetos. Pero bueno, cuando lo hizo, él tenía unos cuantos objetos para clasificar, ¿no? Ahora con estos nuevos surveys, como comentaba, pues ya tenemos algunos millones de galaxias. Y por supuesto, clasificarlas es parte fundamental dentro de la astronomía. En mi caso, junto con un colega, nos dimos a la tarea de ver a ojo, una por una, las imágenes de 10,000 galaxias. No son muchas, pero claro, nos tomó medio año en clasificar estas cosas. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, ahora podemos sustituir esta tarea que puede ser muy repetitiva y que toma muchísimo tiempo, a simplemente programar un código y que el código nos clasifique todas estas galaxias en unos cuantos segundos, quizá minutos, si son muchas, ¿no? En particular, yo nada más he trabajado con alrededor de 1 millón de galaxias, porque es el censo que tenemos en estos momentos, con imágenes adecuadas, pero claro, día tras día se van observando más galaxias y entonces ahora podemos aplicar estas técnicas que ya estamos desarrollando a predecir la clasificación de estos millones de galaxias que, bueno, pues nadie los ha clasificado, entonces por supuesto que es algo maravilloso. Y el margen de error, o sea, existe un margen de Claro error que sí. en esas clasificaciones por la misma, digamos, acercamiento a la herramienta, me imagino. Claro que sí. ¿Cómo funciona este tema de los errores, el margen? ¿Cómo se subsana? Claro, por supuesto que es una técnica estadística, entonces hay cosas muy particulares que es muy difícil que la inteligencia artificial detecte. Como algunas personas sabrán, y si no lo comento rápidamente, en inteligencia artificial lo que se tiene es
hacer una generalización de los datos con los que se trabaja, sacar las características más importantes que comparten todos los datos. Si hay datos que están fuera de ellos, es muy difícil que la máquina los entienda. Y para entrenar estas cosas, estos códigos, principalmente uno le da a la máquina el resultado que uno espera, lo que llamamos inteligencia artificial supervisada. Si por alguna razón la información que le damos es errónea porque fue hecha por humanos, entonces ahí va metido uno de estos errores. Entonces tenemos un error que pudo haber sido provocado por nosotros mismos al darle la información, pero también de la máquina porque está buscando cosas generales, no cosas muy particulares. Entonces yo te diría que en mi trabajo y esta clasificación que hablaba de galaxias, tenemos un margen de error, por supuesto, que va del 1% al 40% dependiendo de cuántas clases estemos clasificando. Vamos, tener un error del 40% en 1 millón de galaxias creo que es bastante aceptable. Bueno, caray, es que son inimaginables todas estas visualizaciones de 1 millón de galaxias. ¿Cuáles serían las limitaciones actuales, Octavio, del uso de algunas de estas herramientas con las que ustedes trabajan cotidianamente? Sí, yo diría que 2 vienen a mi mente inmediatamente. Una, para el caso supervisado, como acaba de mencionar Antonio, tener datos bien entendidos para entrenar estos algoritmos, porque todo sesgo que haya en esos datos de entrenamiento se va a propagar. Un poco complementando la respuesta de Antonio, si uno tiene datos independientes, bien estudiados, entonces uno puede ir minimizando. Haciendo entrenamientos independientes con algoritmos independientes puede uno minimizar. La otra parte es la infraestructura para entrenar estos algoritmos. En general en el país hay poca infraestructura, digamos, para entrenar los algoritmos más ambiciosos. Por ejemplo, recientemente, ahorita que nos preguntabas en qué aplicamos en astronomía, otra aplicación que damos es lo que sería buscar una aguja en un pajar. Sí. Yo trabajo con un fenómeno que se llama lente gravitacional, que es cuando hay un cuerpo pesado, como en el eclipse que ocurrió hace poquito, desvía la luz de las estrellas detrás del eclipse y se pueden ver. También pasa lo mismo con galaxias, ¿no? Pero encontrar eso en estas 20,000 millones de imágenes, pues es complicado, ¿no? Entonces un estudiante de doctorado está aplicando un algoritmo parecido al que usa ChatGPT para detectar estos lentes gravitacionales, pero el entrenamiento es caro, ¿no? En términos del tiempo de cómputo y el tipo de infraestructura que requiere, ¿no? Entonces, esta es una limitante, digamos, para este tipo de uso. Por eso la astronomía está muy cerca también, ¿no? De la infraestructura de cómputo, del Big Data, ¿no? Porque yo diría que son las 2 principales limitantes. Fascinante. Pues bueno, no nos queda más que extender la invitación a nuestro auditorio a presenciar esta conferencia justamente el día de mañana en el Palacio de la Biodiversidad a la 1 de la tarde. Agradezco mucho su presencia en este espacio y nos vemos mañana en esta plática sobre la inteligencia artificial en la astronomía. En un momento más volvemos en un segundo bloque con Caleb Rascón para hablar de la conferencia también que basa la temática en torno a de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. No se vayan. Estamos de regreso en este segundo bloque del tercer programa especial sobre las actividades del Festival Aleph y está con nosotros Caleb Rascón, investigador del IMAS, Instituto sobre Matemáticas Aplicadas aquí en la universidad, y él ha participado en una mesa muy interesante con otros colegas investigadores sobre temas de inteligencia artificial que le denominamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Y justamente pues es una pregunta prácticamente fundacional de este festival, bueno, de esta 8ª edición del festival. Bienvenido, Caleb. Muchas gracias por estar aquí. Y efectivamente, pues creo que es
Es la pregunta por la que tendríamos que empezar. Sí, y más todavía cuando hablamos de inteligencia artificial y que, bueno, ese es un tema que de mucho debate, específicamente por la primera palabra, inteligencia. Cuando comenzamos a hablar de inteligencia artificial y queremos crear inteligencia artificial, pues primero tenemos que definir qué es inteligencia, y eso trae unos problemas bien interesantes, filosóficos especialmente, porque ahora tenemos que explicar qué es inteligencia desde el punto de vista del hombre, del humano, y eso significa que tenemos que definirnos a nosotros mismos, etc. Entonces se vuelve un pequeño, o más bien bastante grande tema de discusión y de crisis de identidad bastantes. Entonces definitivamente pero es un tema muy divertido del cual platicar. Sin duda, y bueno, y también justamente pues es plantear los límites en algún sentido, de lo que se conoce y se denomina como inteligencia artificial, y por otro lado pues también los retos o la definición de lo que no es. Exacto. Y lo que se malentiende. Claro, de la inteligencia artificial. y eso creo que es la razón por la cual me gustó tanto este inicio del evento, porque pone en contexto el resto de lo que tenemos que hablar. Porque se ha dado mucho el caso de que cuando hablamos de inteligencia artificial está muy invadido de estas perspectivas de ciencia ficción, de expectativas, no sé, como de que nos van a matar y que nos van a reemplazar, etcétera, etcétera. Y el contextualizar ese tema en la realidad puede llegar ahora sí a tener discusiones que realmente, ahora sí van a tener un impacto. Tampoco podemos angelizar tan fácilmente que la inteligencia artificial, no hay ningún problema con ella, siempre va a estar todo bonito. No necesariamente es el caso, ¿no? Pero hay algunos peligros y cosas que tenemos que poner atención, reales. Hay otros en los cuales no tanto. Entonces, pero para poder discernir entre esas dos cosas es muy importante primero definir esto. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hablamos cuando decimos inteligencia artificial? ¿Y cuál es tu aproximación particular al tema? Digo, sin estas definiciones efectivamente filosóficas, antropológicas, que bueno, pues sí, incluso son muchos miles de años de historia en el debate sobre el, y no es el hombre, ¿no? Y no solamente inteligencia artificial, insisto, regreso, o sea, de la que es inteligencia. Pero regresemos ya al punto de inteligencia artificial. En mi opinión, la inteligencia artificial al final es un grupo de técnicas, es un grupo de herramientas. Así como lo fue el tren en su momento, así como lo fue el motor de combustión, así como lo fue el martillo, etcétera, etcétera. Es un grupo de herramientas con las cuales podemos entonces facilitarnos la vida, en el cual ya no necesitamos tener una persona que haga lo comúnmente utilizado como talacha, ¿no? Está muy vinculado con lo que es la automatización. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, por lo menos la manera en que lo estamos trabajando el día de hoy, es normalmente hacia eso. Es cómo nosotros podemos establecer algo que puede darnos una mejor vida, para que no tengamos que dedicarnos a algo que ya es muy fácil, ya es algo que nuestro cerebro, que ha sido resultado de millones y millones de años de evolución, no tenga que estar haciendo cosas tan meniales y podemos dedicarnos a otras cosas. Ahora, insisto, cuando hablamos de eso, así nada más de una manera completamente pragmática, es eso. Pero si hablamos de un poquito más elevado, inteligencia artificial termina siendo algo como el estar recreando el cerebro humano o el cerebro punto a un ente no humano. Y esa conversación es la que, si hablamos de verdadera inteligencia artificial o lo que se conoce como inteligencia artificial generalizada, ahí sí estamos muy complicados, porque tenemos que entonces definir que el cerebro es solamente unas conexiones de neuronitas, etcétera, etcétera, y que de ahí emerge conciencia, emerge música, emerge Beethoven, emerge emociones, etcétera. Y ahí es cuando comenzamos a decir, híjole, tenemos que entonces ahora platicar de si podemos entonces emular eso. ¿Qué es eso? Porque si hablamos de emular conciencia, estamos también emulando una persona. ¿Qué onda? ¿Esa persona puede votar? ¿Esa persona le puede ser discriminada? Entonces ahí es cuando uno comienza a hablar de estos problemas que definitivamente estamos entrando al área de ética, en el área de morales, etc. Entonces, por lo pronto, para mí, antes de comenzar a entrar a estas partes de las cuales honestamente no soy experto, para eso sí pongo personas hago en lo que yo soy, en lo que sí soy experto, que es en el área de crear herramientas que pueden mejorar la vida de las dos personas, y ahí creo que ahí es donde podemos estar jugando un buen papel. ¿Qué tantas capacidades logran estos robots o estas
herramientas de crecimiento. ¿Hay un límite? Uy, ok, pues ahí tendremos que comenzar a hablar de qué límites tenemos nosotros mismos, pero en sí de que haya un límite de qué podemos estar haciendo o no, creo que más bien termina siendo no necesariamente de qué tarea se puede hacer y qué tarea no se puede hacer. Si algo se puede acotar de una manera muy especificada y se puede tener suficiente información para que podamos entrenar X, ya sea computadora o robot, lo que sea, para solucionar esa tarea en específico, realmente, o sea, no es tanto el problema. Digo, claro, encontrar datos con los cuales entrenar y todo lo demás es un problema en sí mismo, definitivamente. Y para aquellas personas que han hecho corpus de entrenamientos me estarían ahorita gritando a la tele como, ¿qué estás hablando? Es bien complicado hacer eso, definitivamente. El problema que yo más bien veo ahí no es tanto de qué capacidades podemos emular o no. Se me hace más bien el problema está en de que si podemos emular X cosa, no significa entonces que podemos emular la otra. Esa conclusión es la que se me hace complicada. Por ejemplo, ChatGPT es ahorita muy típicamente utilizado, y en el cual, mira, está haciendo unos párrafos, está haciendo lenguaje natural, ya. Muchas personas agarran eso y dicen, entonces ya, nos falta bien poquito para que ya puedan pensar. Es como que no, pueden hacer párrafos, etc. Y no es para minimizar para nada esa habilidad. Definitivamente es algo impresionante lo que están haciendo en este momento. Pero esa computadora no puede hacer café. Esa computadora no puede manejar. Ahora, hay elementos, hay otros modelos que pueden hacer eso. Pero lo que quiero llegar es como que hay un modelo que puede hacer muy bien esto. Hay otro modelo que fue también muy difícilmente, y con muchas tecnologías que fue entrenado para hacer otra cosa. Lo impresionante de nosotros ahora sí, es esa posibilidad de poder generalizar, de que podemos hacer X, Y y Z. Entonces, cuando hablamos de ese límite, realmente no es un límite per se en términos de qué puede hacer o qué no puede hacer. Seguramente lo hay, y honestamente no, lo desconozco. Mi impresión más bien es que cuando hablamos de un límite, no necesariamente es que se pueda hacer X, Y o Z, sino más que pueda hacer todas estas cosas en la misma forma generalizada que lo podemos hacer nosotros. Ahí sí veo complicación, ahí sí veo dificultad. Ojo, no estoy diciendo que sea imposible, porque honestamente no lo sabe. Es usualmente, en mi opinión, un buen investigador o investigadora, dentro de su vocabulario se le remueve la palabra nunca y siempre. Nos gusta poner siempre probabilidades de las cosas, entonces claro, para decir que no se puede hacer algo me voy a tener que morder la lengua en unos cuantos años. Pero en términos de límite, ahorita no se me ocurre ninguno, honestamente. Es fascinante, la verdad es que creo que es un tema que da para tantas particularidades y reflexiones. Desgraciadamente, bueno, pues en un espacio de esta naturaleza no lo tenemos. Sin embargo, creo que puedo remitir a las personas a ver muchas de las charlas, como las que tú has tenido recientemente en este Festival Aleph, para poder escudriñar un poco más de los distintas modalidades conceptuales cuando hablamos de la inteligencia artificial. Así es que, bueno, pues yo te quiero agradecer mucho, Caleb, tu presencia en este espacio, y me gustaría, bueno, pues emplazarnos justamente a encontrarnos nuevamente en algún otro espacio de Cultura UNAM, porque creo que este tema va a dar secuelas muy importantes en distintos proyectos también de la Coordinación de Difusión Cultural. Así es que gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y muchas gracias, amigos, también por estar con nosotros esta tarde. Nos vemos el próximo programa especial de el Aleph, Festival de Ciencia y Arte. Hasta la próxima.